Yo aún recuerdo aquel día, como si el tiempo se hubiera detenido. El vestido blanco, las flores en mis manos, la música suave acompañando cada paso que daba hacia él. Mis padres me miraban con orgullo, mis amigas con lágrimas de emoción, y él, me esperaba al final del pasillo, con una sonrisa tan grande que parecía iluminar toda la iglesia. Creí que ese instante marcaría el inicio de una vida llena de amor y respeto. Prometo cuidarte siempre, me susurró al oído durante la ceremonia, y yo, ingenua, respondí con un sí tembloroso, convencida de que había encontrado a mi compañero para toda la vida. Los primeros meses fueron como un sueño. Paseábamos de la mano por las calles del barrio, reíamos por cosas simples, cocinábamos juntos aunque nada saliera bien. Yo creía en cada palabra suya, en cada promesa. Era atenta su manera de cubrirme con una manta cuando tenía frío, de traerme flores sin motivo, de llamarme mi vida con ternura, pero poco a poco, muy despacio, como una sombra que se desliza sin que te des cuenta, empezaron a aparecer señales. La primera vez fue tan sutil que ni siquiera lo percibí como algo grave. Íbamos a una fiesta con mis compañeras de trabajo. Yo me había puesto un vestido azul, sencillo pero elegante. Cuando salí de la habitación, él me miró de arriba abajo y dijo con una sonrisa suave: «Ese vestido es bonito, pero ¿no crees que es un poco corto? Solo lo digo porque quiero que te cuides. Sabes cómo miran los hombres». Yo sonreí. Me sentí hasta halagada por su aparente preocupación y terminé cambiándome. Me quiere, se preocupa por mí, pensé. Nunca sospeché que ese era el primer gesto de control disfrazado de cuidado. Con el tiempo, las frases se repitieron. «No hables tanto con ese compañero. No me gusta cómo te mira. ¿Para qué quieres salir con tus amigas si me tienes a mí? Te acompaño a todas partes, no necesitas ir sola». Al principio sonaban como muestras de amor, pero pronto se convirtieron en cadenas invisibles que me ataban sin que yo me diera cuenta. Nuestro hogar, aquel pequeño departamento que tanto me había ilusionado, comenzó a transformarse. Al principio era nuestro refugio, un lugar lleno de fotos pegadas en la pared, de risas en la cocina, de sueños compartidos en la cama. Pero poco a poco, las paredes fueron absorbiendo silencios incómodos, discusiones sin sentido, lágrimas escondidas en la almohada. Recuerdo una tarde en particular. Yo estaba en la sala, doblando la ropa mientras él llegaba cansado del trabajo. Le sonreí y le dije: «Hoy cociné tu plato favorito. ¿Quieres que te sirva?». Él me miró con frialdad y respondió: «¿No ves que necesito descansar? Siempre hablas en el peor momento». Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. No era la primera vez que me callaba para evitar un conflicto. Nuestro hogar, antes lleno de palabras dulces, se iba transformando en un lugar donde el miedo a alzar la voz era más fuerte que el deseo de compartir. Las visitas de mis amigas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas de mi madre eran breves. Yo inventaba excusas para todo, que estaba cansada, que él tenía mucho trabajo, que yo prefería quedarme en casa. En realidad, lo que pasaba es que poco a poco me estaba aislando del mundo, hasta el punto de sentir que solo existíamos él y yo, y su carácter cambiante. Lo peor es que, en medio de todo eso, yo seguía aferrada a los recuerdos de los primeros meses, a ese hombre que me había prometido amor eterno, que me abrazaba bajo la lluvia, que me hacía reír con cualquier tontería. Me repetía a mí misma que quizá eran solo etapas, que pronto volvería a ser el de antes. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo me decía que mi refugio ya no era seguro, que aquella casa que construimos juntos empezaba a llenarse de sombras, y que mi vida, poco a poco, se estaba convirtiendo en un laberinto del que no sabía cómo salir. El día en que los gritos reemplazaron a las palabras de cariño nunca se borrará de mi memoria. Yo estaba en la cocina, preparando la cena. El olor a arroz con pollo llenaba el aire, y mis hijos jugaban en la sala con unos bloques de colores. La casa parecía tranquila, como aquellas que imaginaba en las revistas de familia feliz. Pero todo cambió en segundos. Él entró por la puerta, con la camisa desabrochada y el ceño fruncido. Yo corrí hacia él, con una sonrisa nerviosa. «Amor, la comida ya casi está lista. ¿Cómo fue el día?». Él dejó caer el maletín sobre el suelo con un golpe seco. «¿Otra vez arroz?».
Su voz sonó dura, como un látigo. Es lo que pude preparar rápido. Los niños tenían hambre. Respondí con cautela. Fue entonces cuando, por primera vez, la palma de su mano se estrelló contra mi mejilla. El golpe me hizo tambalear. Todo sucedió tan rápido que apenas entendí lo que había pasado. Sentí el calor de la piel ardiendo y el sabor metálico de la sangre en mis labios. Detrás de mí, escuché el ruido de los bloques cayendo. Mis hijos, paralizados, me miraban con los ojos muy abiertos. Yo quise sonreírles, fingir que no pasaba nada, pero el temblor de mis manos me traicionaba. Si supieras cocinar de verdad, no tendría que gritarte, gruñó él, antes de sentarse en el sillón y encender la televisión como si nada hubiese ocurrido. Yo me levanté en silencio, recogí los bloques esparcidos y abracé a mis hijos con disimulo. No quería que me vieran llorar. Esa noche, mientras todos dormían, yo lloré en silencio en la cocina, con la cabeza entre las manos, preguntándome qué había hecho mal para merecer aquello. Los golpes no tardaron en convertirse en rutina. No siempre eran con la mano. A veces era una empujada contra la pared, otras un jalón de cabello, otras insultos que dolían más que cualquier herida. «Eres inútil», me gritaba cuando un vaso se rompía accidentalmente. «Mira cómo me haces perder la paciencia», decía mientras me zarandeaba. Y yo, siempre en silencio, tragando cada palabra, cada golpe, porque el miedo a provocarlo más era más grande que mi orgullo. Una tarde de invierno, mi hijo mayor se interpuso. Yo estaba en el suelo, después de recibir un empujón que me había hecho caer. Mi marido levantó la mano de nuevo, pero mi pequeño corrió hacia mí y gritó: «Papá, no, no le pegues a mamá». Él se quedó congelado unos segundos. Bajó la mano lentamente y lo miró con una mezcla de rabia y vergüenza. Luego salió de la casa, dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Yo abracé a mi hijo con fuerza. Sentí su corazón latiendo desbocado, sus lágrimas mojando mi blusa. «No pasa nada, mi amor, no pasa nada», mentí, acariciándole el cabello. Pero sí pasaba, mucho. Desde ese día, noté cómo los ojos de mis hijos cambiaron. Ya no eran inocentes. Habían aprendido demasiado pronto el significado del miedo. Me miraban en silencio, observaban cada movimiento de su padre, cada gesto mío, como si hubieran entendido que vivíamos en un campo minado, donde cualquier palabra equivocada podía hacer estallar la violencia. Las noches eran las peores. Cuando la casa quedaba en silencio, yo me preguntaba una y otra vez qué debía hacer. ¿Debo resistir, quedarme y soportar todo para que mis hijos no crezcan sin padre?, me decía a mí misma. ¿O debo huir, escapar, aunque no tenga a dónde ir ni cómo sobrevivir sola con ellos? La lucha interna me consumía. A veces, mientras los veía dormir, pensaba en empacar unas pocas cosas y salir corriendo. Pero luego recordaba sus ojos, su llanto, la incertidumbre de un futuro incierto, y me paralizaba. Él siempre encontraba la forma de pedirme perdón después. «Lo siento, sabes que te amo, pero me haces perder la calma», decía con voz suave, acariciándome la mejilla donde aún ardía el golpe. Y yo, atrapada entre el miedo y la esperanza, asentía en silencio, aunque por dentro una voz gritaba: «Esto no es amor, esto es una cárcel». Así pasaron los días, las semanas, los meses. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo de dolor. La cocina, donde recibí el primer golpe. La sala, donde mis hijos me vieron caer. El dormitorio, donde las discusiones se convirtieron en noches interminables de lágrimas contenidas. Yo ya no era la mujer sonriente que se había casado de blanco. Frente al espejo, apenas reconocía mis propios ojos. Eran los ojos de alguien que vive con miedo, y sin embargo, dentro de mí, todavía latía un deseo oculto, el de proteger a mis hijos a cualquier precio. Esa fue la chispa que me mantuvo de pie, incluso cuando todo me decía que debía rendirme. El momento de mayor desesperación llegó una noche de lluvia. La casa estaba en penumbras. El sonido del agua golpeando contra las ventanas se mezclaba con los latidos acelerados de mi corazón. Él había llegado tarde, con olor a alcohol, y su mirada estaba perdida, cargada de rabia contenida. Yo lo vi entrar y supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Me quedé quieta,
como una presa que presiente el ataque del depredador. ¿Dónde estabas?, me atreví a preguntar con voz baja. Él me miró con furia y golpeó la mesa con el puño. ¿Quién eres tú para preguntarme? Eres nada, gritó, y de un empujón me lanzó contra la pared. Sentí un dolor punzante en la espalda, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue ver a mis hijos, asomados en la puerta, con lágrimas en los ojos, paralizados de miedo. ¡Mamá!, gritó mi hija pequeña, corriendo hacia mí. Él levantó la mano, esta vez no contra mí, sino contra ella. Y fue en ese instante, al ver la sombra de su brazo levantado sobre mi niña indefensa, cuando algo dentro de mí despertó. Un instinto profundo, salvaje, de madre. «No», grité con una fuerza que no sabía que tenía, interponiéndome entre él y mis hijos. Ese grito fue el quiebre, el punto donde el silencio se rompió para siempre. A partir de esa noche, ya no pude seguir fingiendo. Comprendí que si me quedaba, no solo yo seguiría sufriendo. Mis hijos cargarían con cicatrices invisibles de por vida. Esa certeza me desgarró, pero también me dio el coraje que nunca había sentido antes. Esperé a que él se durmiera, agotado por la rabia y el alcohol. Fui a la habitación, tomé una vieja maleta y comencé a meter lo esencial: un par de mudas de ropa, algunos documentos, una foto que siempre llevaba cerca del corazón. Mis manos temblaban, mi respiración era entrecortada. «Mamá, ¿qué hacemos?», susurró mi hijo mayor, con los ojos enrojecidos. Lo miré, acaricié su rostro y le respondí: «Nos vamos, hijo, ya no vamos a vivir con miedo». Ellos no dijeron nada más, solo me abrazaron con fuerza, como si entendieran que ese era el momento que llevábamos tanto tiempo esperando. Salimos de la casa en silencio, bajo la lluvia que empapaba nuestras ropas, pero lavaba, de alguna manera, la suciedad de los años vividos. El camino no fue fácil. No tenía dinero suficiente, ni un lugar seguro donde quedarnos. Durante semanas vivimos de la generosidad de una vecina que, al enterarse de lo sucedido, nos abrió su puerta sin dudarlo. «No estás sola», me dijo mientras me abrazaba. «Ya era hora de que hablaras». Esas palabras fueron un bálsamo para mí. Yo había guardado silencio tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía recibir apoyo sincero. Mis hijos, a pesar de todo, fueron mi mayor fuerza. Cada vez que me veían flaquear, me tomaban de las manos y me decían: «Mamá, estamos contigo, no tengas miedo». Fue entonces cuando entendí que ellos no eran solo víctimas de aquella historia, sino también la razón por la que debía seguir adelante. Con ayuda de una organización local, empecé a reconstruir mi vida. Largas charlas con psicólogos, trámites legales, noches enteras luchando contra el miedo que todavía me despertaba sobresaltada. Pero poco a poco, como quien recoge los pedazos rotos de un espejo, fui recomponiendo mi reflejo. Recuerdo el primer día que volví a sonreír de verdad. Estábamos los tres en un parque, viendo cómo volaban las cometas en el cielo. El viento movía sus cabellos, sus risas eran limpias, sin rastros de miedo. Y yo pensé: lo logramos, estamos vivos. Hoy, cuando miro hacia atrás, siento un nudo en la garganta. Las cicatrices no han desaparecido. Aún llevo en mi piel y en mi alma las huellas de cada golpe, de cada palabra cruel, pero esas heridas se han convertido en recordatorios de mi fortaleza. He aprendido que el silencio es cómplice de la violencia, que callar nos hunde más y hablar nos libera. Romper el silencio fue el paso más doloroso, pero también el más necesario. A veces, en mis noches de insomnio, escucho el eco de mis propias lágrimas de entonces, pero ya no me avergüenzo de ellas. Son el testimonio de una mujer que lloró, sí, pero que también se levantó. Hoy camino con la frente en alto. Mis hijos crecen con la certeza de que su madre luchó por ellos, que eligió la dignidad antes que la resignación. Y aunque el pasado siempre me acompañará, ahora sé que el futuro nos pertenece, porque incluso en medio de las ruinas, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo.